Ya casi terminamos de hablar acerca de la diversidad lingüística y cultural de México. Nuestro subtema de hoy es la pérdida de las lenguas indígenas. Para esto voy a comenzar haciendo un par de preguntas. ¿Debe preocuparnos que algunas lenguas del mundo, entre ellas varias de México, estén desapareciendo? ¿Y sería bueno que en todo el mundo se hablara una sola lengua? Esta última pregunta ya se las había hecho hace algunas clases. Algunos dieron una respuesta positiva y otros una respuesta negativa, y cada uno defendió su punto de vista. Pero hace unos días tuvieron la oportunidad de ver un pequeño video y leer también una breve lectura que intenta dar respuesta a esta pregunta. Así que vamos a recordar un poco de lo que vieron y leyeron en clases anteriores. Si se acuerdan, en la lectura hablaba acerca de creencias que se tienen alrededor del mundo sobre la diversidad lingüística, es decir, sobre la existencia de tantas lenguas a nivel mundial. Una de esas creencias es que si en el mundo se hablara una sola lengua, ya no existirían las guerras, porque todos seríamos capaces de entendernos. Por eso, en el siglo XIX hubo intentos de crear algunas lenguas para que se convirtieran en lenguas universales. Surgieron dos lenguas artificiales, que son el Esperanto y el Volapük, y se hicieron pues con esta idea de que toda la humanidad las hablara. Aunque muchísimas personas las aprendieron, pues podemos ver ahora que no se logró. No se logró que se hablara a nivel mundial ninguna de ellas. Contrario a esta creencia, existe una tribu en Nuevo México que más bien considera que las lenguas se crearon para que fuera más difícil que las personas se pelearan unas con otras. Ellos creen que una diosa creó todas esas lenguas o todas las lenguas que existen para que entonces dejaran de pelearse los humanos. Bueno, ahora que hemos hablado de estas dos creencias tan diferentes, te voy a hacer una pregunta para que reflexiones. ¿Tú hablas la misma lengua que tu familia, es decir, tus papás, tus hermanos, si los tienes, tus primos? ¿Hablas la misma lengua que tus amigos? Y yo te pregunto si peleas o discutes con ellos de vez en cuando. Estoy casi segura de que la respuesta es sí. Por tanto, en verdad, el que todos hablemos una sola lengua evitaría los problemas en la humanidad. Entonces, ¿es importante la diversidad lingüística? La respuesta es que sí, porque la diversidad lingüística es el resultado de un proceso de adaptación del ser humano a diferentes espacios físicos y sociales. Por ahí, si te acuerdas, en la lectura comparaban esta idea con la adaptación de las especies biológicas al entorno en donde viven, ¿sí? Algo más o menos similar sucede con la diversidad lingüística, que surge a partir del proceso de adaptación del ser humano, pero espacios no solo físicos, sino también sociales. Y es debido a ese proceso de adaptación que cada lengua y sus palabras son reflejo de lo que la comunidad que habla esa lengua ha considerado importante nombrar. ¿Y eso qué quiere decir? Te voy a mostrar ejemplos en 4 lenguas diferentes acerca de esta idea de que las palabras son el reflejo de lo que sus hablantes consideran importante nombrar. En el norte de Estados Unidos hay una lengua llamada Lakota. En Lakota existen alrededor de 12 palabras para referirse a lo que en español nombramos con una sola palabra, que es la palabra romper. Por ejemplo, tienen esta palabra para referirse a que un objeto plano se ha roto. Para nosotros eso no es importante en español, ¿verdad? Simplemente decimos que algo se rompió, que algo está roto, pero no nos interesa
el tamaño, el material, nada, ni la forma. Bueno, en Lakota eso es importante. Por ejemplo, tienen que utilizar esta otra palabra para referirse a romper en varias partes algo que sea largo y delgado. Si no es algo largo y delgado y además no se rompe en varias partes, se utiliza otra palabra. Qué interesante, ¿verdad? Y nosotros solamente en español tenemos la palabra romper. Por otra parte, con otro ejemplo diferente, vamos a hablar ahora de una lengua esquimal que es el groenlandés occidental. En esa lengua existen dos palabras para nieve. ¿Sí? Nosotros en español solamente tenemos esa palabra, pero ellos hacen esta diferencia. Utilizan esta primera palabra para referirse a la nieve que está en el suelo y esta otra para hablar de la nieve que está en el aire, es decir, la nieve que aún no ha tocado el piso. Y a partir de estas dos palabras, que en realidad son raíces, ellos forman otras palabras más o otras ideas más para expresar cosas como nieve que se ha endurecido como el hielo o nieve que es arrastrada por el viento, entre muchísimas otras cosas. En español, para nosotros, por alguna razón, eso no ha sido importante de nombrar. Luego tenemos esta lengua filipina que se habla en la isla Mindoro. En esa lengua solamente existen cuatro palabras para hablar de los colores. ¿Cuántas tenemos en español? Son muchísimas, yo nunca las he contado. Bueno, en esta lengua filipina tienen esta palabra para englobar colores que en español tienen diferentes nombres, como negro, violeta, azul, azul oscuro, verde oscuro, gris oscuro y otros colores que sean oscuros. Esta otra para referirse al blanco y colores claros. Esta tercera para hablar del café, rojo, naranja, amarillo. Y esta última para referirse a lo que en español conocemos como verde claro, amarillo claro y café claro. No significa que los hablantes de esta lengua no vean esos colores, sí los ven, pero en esa lengua no fue importante hacer una distinción entre todos los que en español sí hacemos distinción y por eso los nombramos de manera diferente. Algo similar acerca de los colores lo vamos a ver ahora en catalán, que es una lengua que se habla en el este de España. Fíjate que es el lugar en donde surgió el español, pero vas a ver qué diferente es el español del catalán. Bueno, en catalán existen palabras para lo que en español llamamos blanco, negro, rojo, verde, amarillo, azul, café, morado y gris. Pero no tienen palabras para lo que nosotros nombramos rosa y anaranjado. Por alguna razón, para la lengua catalana no es importante hacer una distinción entre estos dos tonos de colores. Repito, no significa que los hablantes de esa lengua vean cosas diferentes o no vean lo mismo que nosotros. Sí lo ven, ven exactamente lo mismo. Estamos en el mismo mundo, tenemos la misma conformación biológica, por tanto vemos lo mismo. Pero dependiendo de la lengua que hablemos, será como nosotros nombremos el mundo. Por eso, cuando una lengua muere, cuando una lengua desaparece, se pierde una manera distinta de nombrar el mundo. Y por tanto se pierde parte de la cultura. Por eso en el video que observaron viene esta frase tan importante. Cuando se pierde una lengua, la humanidad se empobrece. Ahí hablaba acerca de las lenguas como espejos en los cuales el mundo se refleja de manera diferente. Este mismo mundo es nombrado de manera diferente. Por tanto, perderlo significa una gran pérdida para la humanidad. Entonces, centrándonos ya en México, es importante conservar las lenguas indígenas porque contribuyen a la diversidad cultural del país. En otras palabras, México no sería el mismo si no se hubiera enriquecido de las culturas y las lenguas indígenas.
Hace unos días vimos cuántas palabras han prestado las lenguas indígenas al español de todo el país y también en particular al español de cada uno de los estados del país. E incluso vimos ejemplos de palabras que las lenguas indígenas de México han prestado a otras palabras diferentes al español. Y ni hablar de la cultura. Lo que hace diferente a México, lo que representa a México ante el mundo, seguramente tiene mucha influencia de las culturas indígenas que estaban aquí antes de la llegada de los españoles. Pero a pesar de esto, las lenguas indígenas están desapareciendo debido principalmente a dos causas: migración y discriminación. Sobre todo por la discriminación es que los indígenas dejan de hablar su lengua y también deciden no enseñársela a sus hijos, porque ellos no desean que sus hijos sufran la misma discriminación que en algún momento ellos han padecido, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante contra lo que se debe luchar si es que se quieren conservar las lenguas. Y hay muchísimas otras cosas, pero la discriminación es uno de los aspectos más importantes, uno de los problemas más importantes. En cuanto a la migración, bueno, muchos indígenas se mudan a lugares donde la lengua dominante es el español y entonces para tener acceso a educación, salud, trabajo, pues se ven obligados a hablar español. Y ya dentro de esa comunidad o al verse obligados a hablar español, si sufren discriminación, pues con más razón prefieren olvidar o dejar de usar su lengua materna y ya no transmitírsela a sus hijos. ¿Y cuáles son las lenguas que están en peligro o en mayor peligro? Porque hay muchísimas, pero en mayor peligro tenemos 6 porque tienen menos de 100 hablantes. Según el INEGI, estas serían las que corren mayor riesgo. La que está en mayor peligro de todas es el ahuacateco, que es una lengua de Chiapas y que en esta sección puedes observar que solamente cuenta con 20 hablantes. Después está el kikapú, que se habla en Coahuila, en algunas zonas de Sonora y Durango, y solamente tiene 63 hablantes distribuidos en estos 3 estados de la República, ¿sí? Significa entonces que seguramente en cada uno de estos lugares hay comunidades con muy pocos hablantes de kikapú. Luego tenemos el ayapaneco, que se habla en Tabasco y tiene 71 hablantes. El quiligua, que es una lengua de Baja California Norte, tiene 76. Y muy cercanos al quiligua están el oluteco, que es de Veracruz, y el teco de Chiapas, con 77 y 78 hablantes respectivamente. Muy bien, pues esto sería todo por hoy. Yo me despido. Dios me llamo Mipaya. Eso en purépecha significa muchas gracias. Hasta luego.